Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Bienvenidos a otra sesión más de energía eólica. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer un desglose de todo el proceso de cómputo que hemos hecho para la evaluación del recurso. Entonces, este proceso, este desglose que voy a presentar es un seguimiento paso a paso de cada uno de los elementos que están presentes para calcular desde la energía anual producida o estimar los factores de planta partiendo de datos experimentales hasta eh, el costo nivelado de la energía, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, el problema, hoy vamos a hacer un problema que nos va a conducir desde la energía producida. Visitaremos al factor de planta o al capacity factor y llegaremos al LCOE. Y voy a platicar ahorita del problema. Entonces, para esto, los conceptos que yo voy a utilizar, entonces de una vez voy a hacer la primera pregunta, ¿no? Los conceptos. El primero es factor de planta. ¿Quién me platica qué es el factor de planta? O capacity factor, Mm, ¿no? Adelante, adelante, Mario. pues, es la energía como que estamos obteniendo sobre la energía total que podríamos obtener si estuviera trabajando a su capacidad máxima la central, ¿no? Muy bien. Todo el tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, factor de planta es esta relación, ¿no? O CF lo voy a poner. Es esta razón que hay sobre la energía real, ¿no? Entre lo que produciría el aerogenerador si estuviera en su nominal para un periodo de tiempo. Luego, el otro concepto que voy a utilizar el día de hoy es el de potencia nominal del aerogenerador. Entonces, ¿qué es la potencia nominal de un aerogenerador? Venga, La no sé. potencia que debería estar generando el aerogenerador a la velocidad normal, por así decirlo. Exacto. Ok. Sí, 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 entiendo. O sea, digamos que es la potencia de diseño del aerogenerador. Y cuando dices esta como normal, pues es que para eso fue diseñado, ¿no, Pedro? O sea, compras un aerogenerador que dice 2 megawatts, eso te va a producir en las mejores condiciones, ¿no? Esa es la potencia nominal del aerogenerador. Ok. Gracias. La siguiente, aquí le vamos a poner como la potencia de la etiqueta, vamos a ponerle, ¿no? La potencia máxima que produce un aerogenerador. Y aquí lo que queremos decir es que para esto está diseñado, para este conjunto está diseñado. Ok. El tercer concepto es la energía anual producida. Y aquí, en este concepto de energía anual producida, creo que está muy sencillo. O sea, nada más hay que decir que eso es lo que produciría el aerogenerador cuando se expone a un conjunto de velocidades de viento. Aquí la pregunta es cómo se calcula la energía anual producida. Según yo, sería el tiempo en un año por el factor de planta por la potencia nominal del aerogenerador. Ok, esa es una forma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, dime otra, porfa. Ya que está. Bueno, ¿alguien más sabe otra? La que dices es totalmente correcta. Adelante, Eric. Bueno, si tenemos como el número de horas que operó a cierta velocidad, lo podemos multiplicar por esta cosa, no me acuerdo cómo era, la curva de potencia, Ok, y sumarlo todo.
Ok, entonces voy a poner entonces la energía anual producida. Esto es lo que me está platicando Eric. Vamos a ponerlo como la integral de la potencia, de la curva de potencia del aerogenerador por la función de densidad de probabilidad del aerogenerador. Y esto es, ¿no? De 0 a infinito, por aquí un elemento que es un delta t determinado del tiempo, y esto es, esta técnica se le conoce como, por modelo estadístico. ¿Alguien se sabe otra? ¿Por qué no incluyo la que me comentaron hace ratito sobre el factor de planta? Porque digamos que el factor de planta, para eso no necesito los datos experimentales, ¿no? O sea, quiero hacer el cálculo de la energía no producida usando los datos experimentales. Pero fue bien contestado. Si tú los únicos elementos que tienes es factor de planta, número de horas y potencia nominal, pues ya puedes calcular la energía no producida. ¿Cuál es la segunda? Es la única. También podría ser la de la sumatoria de todas las potencias por el delta del tiempo. Totalmente de acuerdo, Mario. Entonces es la suma de la potencia, donde P de B, ¿no? P de B es la curva de potencia del aerogenerador. Y aquí hay unos elementos que son raros, ¿no? Que son los delta T, y eso los vamos a aplicar ahorita y los vamos a terminar de entender. Entonces estos son algunos de los elementos. Y me falta el último, que es el LCOE, que es el Levelized Cost of Energy, que alguien podría decirme, no quiero la expresión larga, lo único es qué es lo que representa, es algo que va en el numerador y el otro va en el denominador. ¿Qué es lo que va en el numerador? Les puedo ayudar con las unidades, ¿no? Las unidades de acá son USD sobre kilowatt hora. Es el costo inicial o costo de la instalación más el costo del aerogenerador y así. Sí, sí, costo inicial más la operación y mantenimiento, que esos son los costos totales, ¿no? Entre, ¿qué es lo de abajo, Carla? La energía, ¿cómo se llama? Producida, ajá, anual producida. Ok, entonces es todo lo que yo gasto en un proyecto, ¿no? O bueno, no es energía anual, aquí bueno, ahorita voy a hablar, ¿no? Es cuánto energía estás produciendo, porque no es anual, porque tendría yo que anualizar el de arriba, ahorita vamos a ver, entonces lo voy a poner energía producida, sí lo voy a poner, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los conceptos en donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, para eso, pues ahora sí, todos agarren su lapicito y les voy a decir cuáles son los datos que tenemos del problema. El primero es, voy a tomar una serie de tiempo, ¿no? Entonces, tengo una serie temporal y está promediada cada 10 minutos. Esta es mi serie temporal. Esto está medido en la hora que sea, o la hora 1, 2, lo que sea. Solamente voy a agarrar 6 pasos de tiempo. Los 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos y 60 minutos. Esta es mi estampa temporal. Y las velocidades que yo estoy midiendo van a ser las siguientes. Las unidades, evidentemente, aquí son minutos. Y las velocidades que tengo acá son metros sobre segundos. Lo que yo mido acá, pues esto es 1, 4, 17, 18, 26 y 6. Entonces, fácil. Esto es mi conjunto de datos experimentales. Cuando nosotros regularmente estamos trabajando en la computadora, pues vamos a calcular, pues tomamos un montón de información. Aquí yo nada más estoy poniendo
Un conjunto de velocidades cortito para poderlo manipular de manera rápida. El otro dato que tengo, o el otro input que tengo, es la curva de potencia del aerogenerador. Este aerogenerador lo voy a representar a través de la siguiente ecuación. Tiene la siguiente forma. Aquí arranca en 0, acá tenemos las velocidades, ¿sí? Y acá tenemos la potencia que está en kilowatts. En 0 vamos a poner una división en 3 metros sobre segundo. Luego vamos a poner una división en 16 y en 25. Aquí esto va a ser 0, luego vamos a tener una velocidad de transición, luego una constante, luego se corta 0 y tenemos la curva típica de un aerogenerador. La potencia nominal del aerogenerador son 3000 kilowatts. Ahí está. 3 megawatts, ¿no? Es un aerogenerador de 3 megawatts. Muy bien. ¿Cómo voy a representar a estas secciones? Bueno, pues aquí va a valer 0. Voy a tomar otro color solamente para que sea más fácil de identificar. Aquí va a valer 0. En la parte de la transición lo voy a poner como x igual a x cúbica, bueno, como x cúbica la voy a representar. Esto hace sentido porque sabemos que la potencia está guardada en orden cúbico en relación, más bien, la relación que tienen las velocidades y la potencia es cúbico, entonces la primera aproximación para hacer estos ajustes regularmente son buenos, bastante buenos los ajustes cúbicos. Y la última parte, que es esta, la voy a considerar que esta es la potencia nominal, que era lo que comentábamos hace rato, que es la potencia nominal. O sea, aquí es donde tiene la máxima operación, la máxima producción de potencia del aerogenerador. Y ya. Si yo quisiera escribir esta gráfica de aerogenerador como una función, pues tendría que expresarla de la siguiente forma. Entonces, si esto es P si esto es P de B, la curva de potencia, entonces P de B va a tener la siguiente forma. Esto va a ser igual cuando las velocidades estén entre 0 y 3. Cuando las velocidades estén entre 0 y 3, ¿cuánto va a valer la potencia de salida? 0. Sale. Y entonces así podemos construirla. Por favor, alguien que me vaya dictando. Cuando vale entre 3 y 16, ¿cuánto es eso? X cúbico. X cúbica. Entre 16 y 25. 3000 kilowatts. 3000 kilowatts. Y para las velocidades que son mayores o iguales a 25. 0, porque se para. 0. Entonces, esta es la forma en que yo podría expresar la función, ¿no? O sea, yo podría expresarla a través de un conjunto de ecuaciones que representan cada una de las selecciones. Entonces, lo que vamos a hacer entonces en esta primera etapa, lo que vamos a calcular, ¿no? Entonces, vamos a calculemos la energía no producida, o más bien, la energía producida. Para el intervalo de tiempo. ¿Qué expresión vamos a utilizar? Pues lo que vamos a hacer es expresar, ¿qué es lo que ustedes consideran que podríamos utilizar? Pues obviamente ya lo puse, ¿no? Es la suma, ¿no? Porque no he ajustado ninguna función de densidad de probabilidad, ¿no? Lo único que he puesto es la expresión de la suma por el delta T, y ahorita vamos a ver dónde hace sentido poner el delta T, ¿no? Pues vamos a calcular la energía producida para esta tablita, este conjunto de datos experimentales que obtuvimos, que queremos evaluar, ¿no? Entonces, voy a volver a reproducir el conjunto de datos. Esto es T. Voy a ver
si puedo hacer, bueno, ustedes tienen una hoja que seguramente ya apuntaron esto, ¿no? 0x cúbica 3000 y 0. No, no hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, primero el 0 era 10, 20, 30, 40, 50 y 60. La segunda velocidad es metros sobre segundos. Y la tercera, la potencia es en kilowatts. Y ojo que estoy usando kilowatts. Lo que yo había obtenido en las mediciones es 1, 4, 17, 18. A esta expresión, vamos para hacerlo, esto es la expresión de uso directo de los datos. 18, 26 y 6. Muy bien. ¿Alguien podría decirme cómo lleno la primera columna? Bueno, la tercera columna, que es la de potencia. Emiliano, platícame, Emiliano, ¿cómo lleno esa primera columna? Esa última columna de potencia. ¿No? No sirve el micro, ok. No te preocupes. Oscar, ¿tú qué opinas? Oscar Saral. En la primera sería 0. Ajá. En la segunda, 64. En Ok. la tercera sería 4913. Sí, ¿no? Porque es 17 al cubo. Ah, no, pero ahí sería... pero tenemos que dividir sobre 6, ¿no? No, todavía no. Calma, calma. A ver, vamos a hacer entonces, no cierres tu micrófono, Oscar. En la primera tenemos tiempo, 10 minutos. La lógica fue que si la velocidad es 1, que es esta. Si la velocidad es 1, entonces veo el conjunto. Si el 1 está aquí, y yo sé que para esto, cuando está entre 0 y 3, eso es 0. Entonces el primero nos da un gran 0. Para el intervalo que está entre 3 y 16 tenemos x cúbica. El segundo número es 4. 4 está entre 13 y 16, por lo tanto aplicamos la ecuación del cubo. ¿De acuerdo? Sí, Ahora entonces sí. 0 sería 3000, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque estamos entonces en la velocidad nominal. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, gracias, Oscar. Luego entonces, para el de 40, en donde tenemos para el tiempo 40, que teníamos 18 metros sobre segundo, 18 metros sobre segundo está entre 16 y 25, por lo tanto volvemos a tener 3000. 26, esa es la siguiente velocidad que vamos a evaluar, es esta. Y entonces 26 es mayor que 25, entonces tenemos una velocidad que está después de la velocidad de corta, dice 0. Y luego tenemos 6, y en donde 6 cae entre 13 y 16, y otra vez tenemos una velocidad elevada al cubo. Y entonces, ¿cuánto es 6 al cubo? 216. Muy bien. Entonces, como vieron, pues lo que hicimos fue sencillamente evaluar la expresión o cada una de las velocidades en la expresión, ¿no? Y dependiendo en dónde estemos parados, pues esa es la forma en que nosotros, parados en la función, vamos a obtener cierta producción. La siguiente parte es, bueno, pues ahora calculemos la suma, porque lo que nos dice la expresión es que tenemos que sumar todas las producciones a lo largo del tiempo. Entonces, la suma de la potencia de B será igual, si ustedes lo pueden hacer, alguien puede decirme cuánto es. Están 2 patadas, 3 son 6,280. Las unidades que tengo acá son kilowatts, porque esas son las unidades de la columna de potencia, entonces tengo kilowatts. Pero me falta, pero entonces, ¿qué pasa con el delta T? ¿Qué significado tiene ese delta T? Pues recordemos que cada uno de los pasos de la estampa temporal representa
bueno, yo tengo que expresar esto en términos de kilowatts hora. Entonces tengo que multiplicarlo por una escala de tiempo para llevarlo a kilowatts hora. Si la resolución temporal de esta serie fuera de 1 hora, pues entonces sí, cada de uno, porque el sentido de los kilowatts hora es, bueno, cuánto se estuvo produciendo en esos intervalos de tiempo que son 1 hora. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, que T estuviera medido a un paso de tiempo de cada hora, entonces yo tendría que, la producción, la tercera columna de producción de potencia, las unidades directas serían kilowatts hora, porque ese es el concepto o la definición de kilowatts hora, que es la producción en un intervalo de tiempo de 1 hora. Pero aquí no. Aquí cada paso de tiempo representa, está medido a 10 minutos. Entonces, cada uno de esos pasos de tiempo representa un sexto. Entonces, como el paso de tiempo es de 10 minutos, delta T implica que es igual a un sexto de hora. Entonces, la energía producida en esa hora es la suma de P de V por delta T, que será igual que los 6,280 kilowatts por un sexto de hora, y esto es lo mismo que 1000,046.66 kilowatts hora. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Muy bien. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, tomé una serie temporal con una resolución de 1 hora, perdón, una serie temporal que es solamente un intervalo de tiempo de 1 hora, que tiene una resolución cada 10 minutos, tengo 6 mediciones, pero ¿qué pasaría si yo en lugar de tomar la serie temporal, ¿no? Que es un concepto que hemos estado discutiendo, que es, bueno, cuando yo aumento el tiempo promedio en una serie temporal, puedo ver distintas cosas, ¿no? ¿Qué efectos tendría el tiempo promedio en la evaluación del recurso? Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer mi siguiente problema, ¿no? Entonces, sí, Sofía. No te escuchamos, Sofía. El micro. Escribe tu pregunta, Sofía. Ándale. No, porque aquí es un sexto de hora. No estoy dividiendo entre las horas, ¿no? Ah, bueno, esa es la pregunta de Pedro. O sea, no estoy dividiendo entre 6 horas, ¿no? O sea, no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es llevando el término de producción de potencia a la escala temporal de 1 hora. O sea, cada uno de esos pasos de tiempo representa una fracción de hora. ¿Ok? Si, lo que dice Sofía es si la multiplicación es kilowatt hora por minuto, no se puede realizar la conversión de dividirlo entre 60 minutos, ya que 1 hora equivale a 60 minutos. Es que no estoy dividiendo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es llevándolo a una fracción de hora. O sea, el punto de referencia, o sea, si yo quisiera ponerlo en términos de kilowatts minuto, creo que no tendría que hacer, tendría que tomar una referencia distinta, ¿no? O sea, la escala de tiempo en donde yo voy a determinar la producción del aerogenerador son los kilowatts hora. Entonces, para llevarlo a la escala de los kilowatts hora, tendría yo que multiplicarlo
por el factor de escalamiento en términos de las horas, no un factor de escalamiento en términos de los minutos. Por eso yo lo multiplico por un escalamiento de 1/6 de hora. O sea, cada uno de estos pedacitos, cada una de las contribuciones de 10, esto representa una contribución de un intervalo de tiempo de 10 minutos. Entonces, los kilowatts hora, para poderlo llevar en términos de kilowatts hora, tendría que poderlo escalar para los distintos momentos. Vamos a suponer que todo esto, estos son kilowatts hora, y entonces cada uno de estos elementos representa la fracción del watt, de una fracción de hora. ¿Ok? Y esto, si me permiten, voy a hacer el siguiente ejercicio en donde voy a tomar el tiempo promedio de 1 hora, y entonces verán que naturalmente, bueno, ¿cuál sería entonces el caso? De una vez lo pregunto. Si yo supongo que tengo una velocidad medida a un promedio de 1 hora, eso quiere decir que cuando yo calculo la producción de potencia, tendré la producción de potencia de ese aerogenerador para ese intervalo de tiempo que es la hora, y esa es la definición de los kilowatts hora. Por eso, no sé si estoy contestando, Sofía. Pedro. Sí. Ok, gracias. Ok. Entonces vean, o sea, esto también para que vean un poco cómo funcionaría, por ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es, ¿qué sucede si en lugar de usar la serie temporal de 10 minutos, tomamos el promedio de 1 hora? Entonces lo que tendríamos es que la velocidad promedio por 1 hora sería lo mismo que la suma de todos ellos dividido entre el número de elementos, ¿no? Entonces esto es 1 metro sobre segundo, más 4, más 17, más 18, más 26, más 6, y todo esto lo vamos a dividir entre 6. Si calculamos el promedio de esto, tenemos que la velocidad promedio es de 12 metros sobre segundo. Entonces, en lugar de tomar esa variabilidad a lo largo de todo el tiempo, pues lo único que hice, bueno, voy a promediarlo y voy a tomar esa velocidad representativa para toda la hora. Pues en promedio, la velocidad se comportó a 12 metros sobre segundo. Entonces, si yo quisiera calcular entonces cuánta potencia produce el aerogenerador para el mismo intervalo de tiempo, ¿qué es lo que tendría que hacer en el aerogenerador? O sea, yo antes tenía velocidades medidas cada 10 minutos, que eran 6, las evalué en la curva de potencia, las sumé y la multipliqué por 1/6, y entonces tengo la energía producida en esa hora. Pero si ahora yo voy primero a promediar, ¿cómo podría yo saber cuántos kilowatts hora se produjeron en esa hora? La velocidad por hora, o sea, el promedio por hora al cubo. Exacto, ¿no? Entonces, el cubo, Pedro otra vez lo está mencionando, porque el cubo hay que ver en dónde están los 12 metros sobre segundo. Los 12 metros sobre segundo están en esta región, otra vez, entre 3 y 16, y entonces vamos a calcularle el cubo y lo vamos a multiplicar por cuántas horas sucedieron aquí, y resulta que pues, nada más es 1. Entonces, lo único que hay que hacer es evaluarlo en la curva de potencia. Entonces vamos a evaluar la velocidad promedio de 1 hora en la curva de potencia del aerogenerador, y entonces esto será igual a P de 12 metros sobre segundo, y esto es lo mismo que 1000
1728. Y esto me da directamente, ok, son kilowatts hora. No es exacto. Pero no es división, pero acuérdate, porque estás multiplicando, ¿ok? ¿Ok? O sea, esa es una unidad. ¿Puede repetir lo que dijo? Es que no escuché bien. Sí, o sea, lo que está poniendo Pedro es que son 1728 en el chat kilowatts sobre hora. Y no son kilowatts sobre hora, son kilowatts hora. O sea, acuérdense de sus recibos de CFE, ¿ok? O sea, el recibo de CFE es una contabilización de la potencia instantánea en intervalos de tiempo de 1 hora, ¿ok? ¿Estás de acuerdo, Pedro? Sí. Sale. Muy bien. Entonces, como ven, si yo tomo el promedio de las velocidades, tengo una producción de potencia, que es 1728 kilowatts hora. Pero si tomo la producción de la suma de la serie temporal, pues es menor. La realidad es que sí hay diferencias, es lo que yo mencionaba en un principio, que cuando tomamos mayores tiempos promedios obtenemos una forma distinta de analizar el viento. Por eso la selección adecuada de los tiempos promedios es un factor importante. Muy bien. Entonces ya vemos que sí hay diferencias y ya vimos de dónde sale este factor de delta T, ¿no? Cómo adecua la escala temporal para llevarlo a intervalos de kilowatts hora. Entonces, nada más para poner el mismo grafiquito que puse acá fueron 12 metros sobre segundo en 1 hora. Esto representa esto y esto directamente me va a dar de unidades kilowatts hora, ¿ok? Y en caso contrario, lo que teníamos acá, cada uno de estos elementos es un sexto, porque cada paso de tiempo representa un sexto, y entonces tenemos un sexto de kilowatt hora, ¿no? Muy bien. Entonces, el tema del delta T se traduce en el factor que vamos a multiplicar la serie temporal. Si trabajas con series temporales de 1 hora, pues no hay que manipularle nada. El resultado directo de la suma son kilowatts hora. Si tienes series temporales con promedios de 1 minuto, habría que multiplicarlo por 1 entre 60, porque cada uno de esos pedazos es una fracción, es un sesentavo, ¿no? De 1 hora, ¿ok? Muy bien. Entonces ya sabemos calcular las producciones de potencia, la estamos evaluando en la curva de potencia del aerogenerador, y ahora lo que vamos a hacer es calcular lo que vamos a hacer es calcular el factor de planta. Pues adelante, Sofía. ¿Ahora sí me puedes escuchar? Te escucho. Ay, gracias. Tengo una duda. ¿Dónde quedó la ecuación de la que vimos al inicio, que era como de densidad y potencia? Me surgió la duda, ¿por qué no la estamos utilizando para evaluar la potencia para cada velocidad en Claro, cada tiempo? densidad de potencia es potencia disponible entre unidad de área, que esto es igual a 1/2 de ρ por v cúbica. Y no la estamos utilizando porque esta es la energía contenida en el viento. ¿Como la disponible, la máxima que podemos obtener? Exactamente. Ah, ok, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, lo que sigue es entonces calcular. Entonces, vamos a ponerle aquí. Esto es. Ok. Entonces, aquí todavía no interviene ni el aerogenerador, ¿no? No hay forma de meterle aquí un aerogenerador. Ok. Muy bien. Lo que sigue entonces es calcular el factor de planta. Yo uso mucho capacity factor porque pues, se me hace fácil. Entonces voy a poner que el factor de planta, yo lo había mencionado al inicio, es la energía que produce realmente el aerogenerador entre lo que produciría todo el tiempo en su nominal. Y entonces voy a suponer, más bien voy a calcular, los factores de planta se pueden calcular para cualquier intervalo de tiempo. Yo he estado calculando factores de planta anuales, porque el tiempo que estoy analizando es anual, pero yo podría calcular el factor de planta para una escala temporal como esta. ¿Cuál es el factor de planta para el intervalo de tiempo de 1 hora? Pues es sencillo, vamos a calcularlo. Entonces, vamos a utilizar la primera, ¿no? Entonces, la primera teníamos la energía 1 que nosotros calculamos era de 1,046
3.66 kilowatts hora. Muy bien. Esto es lo que produce el aerogenerador en realidad. ¿Cómo calculo la potencia que el aerogenerador estaría produciendo en su nominal? Pues vemos En en una las hora. gráficas, ¿no? O Ok. sea, la de 3000, que era la máxima. Ok. ¿Y cuánto es eso? Venga, 3000 Oscar, kilowatts. 3000 kilowatts hora, ¿no? Eso es lo que produce. O sea, lo que el aerogenerador produciría en su nominal es su potencia nominal por el intervalo de tiempo que yo estoy calculando, que son 3000 kilowatts por una hora, y eso son 3000 kilowatts hora. Eso es lo que un aerogenerador de potencia nominal de 3 kilowatts estaría, de 3000 kilowatts, perdón, estaría produciendo en una hora, ¿ok? O sea, es decir, el aerogenerador siempre está en la zona, en esta zona. Siempre está en esa zona, ¿ok? Muy bien. Y entonces, pues, para calcular el factor de planta para ese intervalo de tiempo, eso implica que el capacity factor va a ser igual a la energía 1 entre la energía nominal, y esto es lo mismo que 0.34, que esto implica que es el 34%. Es decir, el 34% del tiempo, este indicador lo que te dice es que, bueno, si tú lo compararas, pues el capacity factor nos está diciendo que el 34% del tiempo estaría cercano en su potencia nominal, ¿no? Para ese sitio. Ok. Entonces vamos a calcular lo mismo, ¿no? El segundo factor de planta, pero ahora vamos a utilizar la energía 2, que la energía 2, que ya vimos, es de 1728 kilowatts. Y vamos a calcular, lo voy a poner CF1, vamos a calcular el capacity factor 2 para la E2. Eso no es más que, ¿alguien podría decirme cuál es el resultado? Es 57. Muy bien, gracias. Entonces es el 57%. O sea, dos indicadores que tienen muy buena, una relación muy importante es energía producida, factor de planta, ¿no? Entonces, para tener estos indicadores, si yo tengo menor o mayor energía, ya vimos que si hay una alteración en el factor de planta. Ya lo vimos aquí. Aquí está. Si hay diferencias, si yo tengo, y simplemente lo que estoy utilizando es un tiempo promedio distinto. O sea, usar un tiempo promedio distinto, aunque bueno, pues estoy tomando una serie temporal chiquita, veo que sí hay diferencias, ¿no? Entre estos valores, dependiendo de la información. Muy bien. Vamos a suponer entonces, ya tengo los dos factores de planta. Solamente decir algunas cosas antes de avanzar. O sea, sí, el aplicar el tiempo promedio es en realidad un filtro. Y esto afecta al factor de planta y vamos a ver si esto afecta al costo nivelado de la energía. Sí, Juan David, adelante. ¿Para cuál es esa serie temporal en la que como que si uno evalúa la energía anual producida, va a arrojar mejores datos? O sea, si me hago entender, o sea, ¿qué intervalo de tiempo debemos utilizar para nosotros hacer el cálculo de energía anual producida donde, o sea, sí se vea qué es lo que genera el aerogenerador, ¿no? Sí, aerogeneradores de pequeña capacidad, tiempo promedio adecuado es 1 minuto. Aerogeneradores de gran capacidad, el tiempo adecuado es 10 minutos. Y también se han utilizado velocidades de tiempo promediadas a intervalos de 1 hora, y también dan resultados confiables. Esto, Juan David, no es digamos una regla que se utiliza mucho en ingeniería, pero puede ser, por ejemplo, que 1 hora esté subestimando la producción de potencia. Si tú quieres hacer, por ejemplo, una evaluación de pequeña escala, ¿no? Entonces, la realidad es que hay que explorarlo, ¿no? Pero como regla de dedo, podríamos decirlo, como regla en ingeniería, el tiempo promedio de 1 minuto para aerogeneradores pequeños, tiempo promedio de 10 minutos para aerogeneradores grandes, y puede ser que para aerogeneradores grandes funcione tiempo promedio de 1 hora. ¿Ok? Sí, gracias. Ok.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a suponer, ¿no? Para llevar todo esto, todo lo que estoy calculando, para poderlo llevar al costo nivelado de la energía, que es el último concepto que quiero platicar el día de hoy, pues voy a partir, o sea, para yo hacerlo, para llevar todo esto a un año, pues tendría que tener una serie temporal de un año, pero no voy a escribir esa cantidad de información aquí. Voy a suponer, y entonces aquí sí voy a echar mano de la forma, que creo que era Pedro quien decía cómo se calculaba la producción de potencia, y ahí creo que ahí nos van a poder ayudar. Voy a suponer que los factores de planta que yo acabo de calcular son válidos para todo el año. Es decir, voy a suponer, voy a hacer aquí una división, entonces voy a dividirlo para el LCOE, y lo que, bueno, quiero llevar más bien la energía producida en una hora, la voy a llevar al año completo, a la energía anual producida. Para hacer esto, suponemos que los factores de planta son válidos. Son válidos para todo el año. Pues como ustedes ven, vamos a tomar los dos factores de planta, y esos dos factores de planta los vamos a utilizar para este mismo aerogenerador, para calcular la energía que produciría ese aerogenerador, y esa energía anual producida la vamos a utilizar para calcular su costo nivelado de la energía. Entonces, muy bien. Aquí está. Entonces, primero, voy a calcular usando el capacity factor, es el mismo aerogenerador que voy a tomar, ¿no? De 0.34. Voy a calcular, voy a suponer que tengo el mismo aerogenerador, y ahora quiero calcular la energía anual producida. ¿Cómo se calcula? Ya me lo habían dicho. Acuérdense, la potencia nominal es de 3,000 kilowatts, factor de planta. ¿Cómo la calculo la energía anual producida? Ya lo habías dicho, Pedro. No me acuerdo si fue Pedro o fue Oscar. Sí, era el tiempo en un año. Ajá. Por la capacidad de planta, por la potencia del aerogenerador. Muy bien. Entonces esto es igual a 8,760. Sí, muchas gracias por 0.34. Y la potencia nominal del aerogenerador son 3,000 kilowatts, pero lo puedo poner como 3 megawatts de una vez, ¿no? No voy a quitar los kilos, voy a poner megas. En lugar de poner 3,000 kilowatts, voy a poner 3 megawatts, ¿no? Muy bien. Y esto, de una vez, me pueden ir ayudando. La 2, para tomar el segundo factor de planta anual de 0.57, voy a tener una energía anual producida de lo mismo, 8,760 horas, que son las horas en el año, el factor de planta de 0.57, que era el que yo había calculado, por 3 megawatts. Entonces, la primera es... Agarran la calcu. Muy bien, Enrique. 8,935.2. Totalmente de acuerdo contigo. Megawatts hora. De acuerdo, muy bien. 8,935.2 megawatts hora. Y 14,979.6 megawatts hora. Gracias, Enrique. Entonces, esta es la energía anual producida, ¿no? Tengo factor de planta, tengo el número de horas y la potencia nominal del aerogenerador, ¿no? Entonces, ya, pues digamos que ya tengo la energía anual producida. Entonces,
para yo poder calcular costo nivelado de la energía, recordemos que lo que buscábamos al principio era el factor, el cociente de dos cosas, de los costos en el numerador y de, ahora buscamos, ¿no? Construir el costo nivelado de la energía, que van a ser los costos que están compuestos, ¿no? De dos cosas, que es CI más operación y mantenimiento. Y esto lo vamos a dividir entre la energía producida. Y le pongo producida porque vamos a llegar al momento decisivo en donde recordemos que hacer esto considera todo el tiempo de vida, todos los costos correspondientes a los 20 años. Entonces va a llegar un momento en que podemos hacer esta suma y dividirla entre 20. Pongo 20 años, evidentemente, porque es el tiempo de vida de un aerogenerador, pero puede ser 30. Yo lo estoy asumiendo ahorita como 20. Y entonces tendría un costo anualizado. O sea, podría decir que el objetivo sería sumar el costo inicial y todo lo que ocurre en el futuro. Todo lo que ocurre en el futuro lo traigo a un valor presente y eso es el concepto de costos que está en el numerador, y la energía producida puede ser la energía anual producida o puede ser la energía producida en los 20 años. Depende de la consideración que nosotros tomemos, ¿no? Entonces, ya tenemos la energía producida. Si yo quisiera la energía producida por los 20 años, pues nomás multiplicaría esto por 20. Entonces, eso ya está resuelto. Me falta entonces hablar sobre los costos. Entonces, para los costos, recordemos que está compuesto de un flujo de efectivo que tiene esta forma. Un costo inicial que involucra todo lo que uno desembolsa para poner un aerogenerador y entonces que eso ya esté funcionando y demás. Y costos asociados a operación y mantenimiento que regularmente son proporcionales a los costos de instalación. Entonces, podemos hacer una suma directa de todos estos costos que ocurren. Bueno, evidentemente todo esto ocurre en distintos años. ¿Podríamos hacer nosotros una suma directa de los costos de instalación y los costos de operación y mantenimiento? La respuesta es no, porque ocurren en tiempos distintos y el valor de dinero cambia a lo largo del tiempo. Entonces tengo que traer el flujo de efectivo de operación y mantenimiento a un valor presente. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar a resolver esto, ¿no? Pues recordemos. Que regularmente CI es proporcional a la potencia nominal. Entonces vamos a suponer, en este caso, que CI es igual a $2,400 por kilowatt instalado. No kilowatt hora, kilowatt instalado. Muy bien. ¿Cuánto me cuesta entonces poner un aerogenerador de 3 megawatts? $7.2 millones. Muy bien. Gracias. ¿Quién fue? ¿Pedro? Sí. Gracias, Pedro. Entonces son $7,200,000. Este es el costo de instalación. Muy bien.
Ahora lo que falta es la operación y mantenimiento. Entonces ya tuvimos la primera pieza, que es costo de instalación, que es este primer componente, ya lo tenemos. Nos faltan entonces, adelante, Itzayana. Yo desde cuando tengo una pregunta, pero se me ha olvidado hacerla. En los costos iniciales no contamos como lo que se invierte en la investigación del área y como por ejemplo de la medición de las velocidades y todo eso, como Sí, sí lo implica. Todos los estudios de prefactibilidad sí lo consideran. Sí. En la presentación, recordemos, ¿no? Que este CI no es el costo del aerogenerador. Recordémoslo. El CI, esto es un conjunto de costos asociados para ponerlo. Si mal no recuerdo, en la presentación por allá había un pastel que decía que el costo, por ejemplo, del aerogenerador era como del 70% de esto. Entonces, si yo quisiera saber cuánto cuesta el aerogenerador, multiplico los $7,200,000 por 0.7 y entonces yo tendría un costo aproximado del aerogenerador. Las demás partes del pastel incluyen tanto la adecuación de la red eléctrica, transporte y los estudios de refactibilidad. ¿Ok? Ok, sí, gracias. Sí, muy bien. Entonces, lo que falta es traer operación y mantenimiento. Vamos a tomarlo. Como el 5% de CI, del costo de inversión, ¿no? Entonces, esto implica que operación y mantenimiento será igual a 0.05 por los $7,200,000 y esos son $360,000. Eso es lo que costaría mantener este aerogenerador a lo largo del tiempo de vida del proyecto. Muy bien. Entonces, recordemos que operación y mantenimiento ocurre en años distintos al año cero, por lo que no pueden ser sumados. Para poder traer este conjunto de flujos de efectivo que tienen este tamaño, $3,600, $360,000, tengo que aplicar una ecuación que considere este valor de dinero a lo largo del tiempo. Entonces tengo que traer todo esto a valor presente, o sea, operación y mantenimiento, debo traerlo a valor presente. No es que esto no está. Entonces traerlo a valor presente, es el lápiz. Okay. Traerlo a valor presente. Entonces, recordemos entonces la expresión. Bueno, nada más CI, que es el costo inicial, no se trae a valor presente porque está en el presente, está en el año cero. ¿Ok? Entonces, por eso no aplicamos una ecuación similar, ¿no? Entonces, nada más decir que entonces el valor presente neto de operación y mantenimiento será igual a CI por M, que ya lo calculamos, por 1 más, en este caso es I, entre N menos 1 sobre I por 1 más I a la N. Y esto es lo mismo que, ahora sí, voy a dejarlo igual, CI por M, que es este costo que ya calculamos. Nada más recordar que aquí esto es 1 más 0.1, que es el 10%. Un error muy común es que no pongamos, si es 10%, metamos 10 aquí
y eso da valores gigantes y ese es uno de los errores más comunes. 10% es 0.1, entonces esto es 0.1 por 1.1, que es 1 más i a la 20. Y si ustedes me ayudan con el cálculo, esto es 5.72 entre 0.67 por CI por M. Y esto es lo mismo que 360,000 por 8.5373. Esto es lo mismo que 3.073.432.83. Es decir, toda la operación y mantenimiento, traerlo a valor presente neto, equivale a esta cantidad de dólares. Y entonces ya lo puedo sumar. Entonces, todos los costos va a ser igual al costo de inversión más la operación y mantenimiento, que son los 7.200.000 más los 3.073. Y esto es lo mismo que 10.273.132.83. Estos son los costos. Pero todos estos costos son para los 20 años. Pues como yo ya tengo la energía anual producida, o sea, recordemos que el LCOE es los costos, y evidentemente tienen que ser comparables, no puedo dividir costos de 20 años, que es lo que yo acabo de calcular, entre la energía producida. Entonces, ya sea que yo haga la estimación de energía anual producida para los 20 años, o la energía producida para los 20 años, o divida esto en una anualización, o sea, los costos anuales, sería llevar este flujo de efectivo que tiene esta forma a un flujo de efectivo en donde todos tienen el mismo tamaño, que eso es lo que acabamos de calcular. Y esto es un costo anualizado. Solo como dato. Entonces, voy a dividir, ¿no?, el costo anualizado va a ser igual a los 10.273.432.83 entre 20, y esto será igual a 513.671.64. Estos 513,000, esto ya lo puedo yo comparar con la energía anual producida. Esto implica entonces que el LCOE1 va a ser igual a 513,671.64, y estos son dólares, sobre la energía que yo ya había producido en un año, que son los 8.935.2 megawatts hora. Y entonces el costo que yo obtengo es de chan, chan, chan. $57.44 sobre megawatt hora. Gracias, Enrique. Y entonces,
Si ustedes recuerdan, yo tenía dos factores de planta. Entonces, el LCOE2 que voy a calcular, ¿me cuesta lo mismo poner el aerogenerador? Pues sí, me va a costar lo mismo. Entonces, esa chamba que yo ya hice para analizar si pongo este aerogenerador en un sitio que tiene un factor de planta distinto, pues en realidad los costos son los mismos. Lo único que yo tengo que analizar, porque es la misma potencia nominal, obviamente, lo único que yo tengo que calcular entonces es el cociente, dividirlo entre la energía anual producida 2. Entonces, si me pueden ir ayudando, el LCOE2 pues será la misma cantidad de dinero, porque es el mismo aerogenerador que yo voy a comparar entre la energía anual producida 2, que ya ustedes ya la tienen. Entonces, son los 513,671,64 dólares entre los 14,979,6 megawatts hora. Entonces, el costo de el lugar que tiene el factor de planta más alto es de 34. Gracias, Miriam. 34.29 USD sobre megawatt hora. Muy bien. Entonces, como ven, estos tres indicadores que yo mencionaba sobre la energía anual producida, el factor de planta y el costo nivelado de la energía son indicadores que me pueden decir o que me dicen muchas de las características asociadas a la factibilidad técnica. Por ejemplo, el LCOE2 que yo tengo mucho más barato, o sea, me cuesta menos producir esa energía, es porque tiene un factor de planta mucho más alto. Entonces, si mal no recuerdo, en el de arriba teníamos 30% y el otro que estaba casi del orden del 57%, si mal no recuerdo. Entonces, producir más energía quiere decir que es mucho más barata producir. Entonces, los factores de planta, si te dicen en donde hay factores de planta alrededor del 20, 50 o 60%, el 60% poco común, pues esos factores de planta sí son determinantes para la producción de potencia, como lo acabamos de ver aquí, ¿no? Entonces, ¿hasta este punto hay alguna duda o pregunta? Sí, Mariana. Pero no los factores de planta los habíamos calculado como para la misma serie de velocidades y potencias, pero con diferente técnica. Sí, sí, bueno, o sea, lo que estoy aprovechando aquí, o sea, es el mismo sitio, estoy totalmente de acuerdo. Lo que estoy aprovechando es que son muy diferentes, ¿no? Y entonces, en algún momento alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo le haces para generar un umbral de costos, ¿no? Entonces, aunque estoy analizando el mismo conjunto de datos, si utilizo una técnica distinta o un tiempo promedio distinto, puedo tener resultados distintos. Y entonces aprovecho ese factor un poco para hacer estas conclusiones. O sea, decir que los indicadores factores de planta y el indicador factor de planta es muy importante porque determina implica muchas cuestiones técnicas. Aunque aquí estoy partiendo del mismo punto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo interesante es que son indicadores que son muy útiles, ¿no? Ya cuando los aplicamos, ¿no? Esto es sencillamente un ejercicio para ilustrar. Ok. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, pues sí, adelante, Oscar. ¿Y cuál sería como el valor más real? O sea, ¿el de función de probabilidad o el de datos? El uso directo de los datos. El uso directo de los datos, por eso esta es la técnica en la que yo insistí. El ajuste de funciones de densidad de probabilidad me parece que lo tuvieron muy claro porque en el momento de la sesión pasada ustedes querían hacer la misma matriz de multiplicaciones con el ajuste y demás. El problema que tienen esos ajustes es que hay un grado de incertidumbre en el ajuste, ¿no? Habría que demostrar que el ajuste que tú estás proponiendo es el bueno. Y eso hay que demostrarlo. Pero cuando tú haces el uso directo de los datos, pues no hay tanto que demostrar porque estás evaluando directamente los datos en la función.
Por eso, en los códigos que nosotros revisábamos la sesión pasada, ustedes pueden verlos ahora ya con detalle, ¿no? En donde van a encontrar en el if que programa Diego, encontrarán una función que se parece a esto, ¿no? Que esa es la curva de potencia del aerogenerador, y lo que hace es eso, seleccionar una función para cada paso en función de la velocidad, por eso hay un conjunto de ifs. Sobre ese alimentas la serie temporal, que obviamente la serie temporal es mucho más extensa que esto, ¿no? O sea, nosotros hemos manipulado 30 y tantos años, bueno, Diego ha manipulado 30 y tantos años de información con resoluciones temporales de 1 hora, y eso es una locura. Y es mucho más sencillo hacerlo a través de el uso del uso directo de los datos. El gran dilema es cómo genero esta PDB, ¿no? En el programa, cuando ya tienen un código, ¿no? O sea, la PDB sencillamente es la función que interpola y que es alimentada por el conjunto de datos experimentales que son estos, ¿no? Es alimentar esto en la curva, ¿no? Entonces, lo más confiable es utilizar, Oscar, siempre evaluar los datos directamente en la curva de potencia. Eso es lo que a nosotros nos ha dado mejores resultados. Muy bien. Sofía. Otra pregunta. Sobre la ecuación que acabamos de ver. Bueno, es que también había otra ecuación que creo que era en el IRENA, en donde hay otra ecuación también para calcular el LSOE, pero es un poco diferente, pero quería saber si no varía mucho como el resultado final, porque también ellos utilizaban, bueno, en la ecuación creo que también se expresaba como los gastos de combustible, algo así, y la tasa de descuento. Quería ver si esa tasa de descuento que está en otra fórmula es lo que estamos haciendo nosotros sobre traer todos los costos al valor presente. Es lo que estamos haciendo. Sí. El modelo que yo estoy presentando es un modelo muy sencillo sobre el cual se construyen todos esos reportes. Seguramente en los reportes debe de haber cuestiones muy específicas, por ejemplo, ¿no? Y en realidad, este es solamente un indicador, porque cuando haces el balance general de todo tu proyecto eólico, no te quedas nada más con lo que tú gastas, ¿no? Cuando tú haces un proyecto eólico, los gastos los pones en dirección hacia abajo porque son salidas, pero también generas ingresos. Pues dependiendo del modelo, esta es la esencia, puedes irlo adecuando, puedes irlo robusteciendo. Regularmente cuando ves, por ejemplo, en IRENA que se reportan cosas de este estilo, te presentan todos los datos que yo estoy presentando. Tiempo de vida de la tecnología, potencias nominales promedio, tasas de descuento, que eso es lo que nosotros estamos utilizando, esa tasa de descuento, y básicamente, ¿no? Entonces, todo ese marquito teórico que yo fui suponiendo a lo largo del problema, regularmente están dados en los reportes para que sean comparables los ejercicios. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí. ¿No? ¿Es la misma mano, Sofía? No, sí, pero la misma. ¿Alguna otra duda? Sí, Bueno, María. nada más, la de promediar las velocidades es la forma menos exacta. Promediar velocidades, o sea, creo que el trabajo está hecho. Lo que ahora se queda grabado en el subconsciente es que promediar es peligroso, ¿no? Entonces, sí, si tú vas a... Es que es muy común, Marian, por ejemplo, que alguien te pida que hagas un estudio de evaluación y te diga, yo tengo velocidades promediadas diariamente. Puedes hacer el cálculo porque es la misma estrategia. Entonces, cada una de esas unidades te va a dar 24 kilowatts hora, o sea, porque va a representar eso. O sea, puedes hacer los ajustes temporales y demás. El problema es que estás filtrando.
Cuando tú tomas tiempos promedios, estás poniéndole filtros. Entonces, la recomendación es que cuando utilices un tiempo promedio, seas cuidadosa con tus conclusiones, porque no necesariamente es un reflejo de la realidad. Como lo preguntaba, creo que a David, ¿cuál es el tiempo adecuado? Lo que se recomienda es que tiempo promedio 1 minuto, adecuado para aerogeneradores pequeños, tiempo promedio 10 minutos, es bueno para aerogeneradores de gran capacidad, y puede ser que el tiempo de 1 hora sea bueno también para grandes aerogeneradores. Puede ser. Ok. Ok. Muy bien. Ok, otra mano. Sí, Itzayan, adelante. Pero bueno, no sé si estaría bien como mi análisis, pero se podría decir que igual el promedio de 1 hora podría ser bueno cuando es una gran instalación, o sea, como en un terreno muy grande, en lugar de una instalación más pequeña. Ajá, lo que pasa es que es muy difícil generalizarlo, ¿no? Por eso digo puede ser, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto es que si tú tomas datos promediados cada hora en el istmo de Tehuantepec, funciona. Reproduce bien los factores de planta. Es más, los reproduce bien cuando comparas con las velocidades promediadas a cada minuto. También los reproducen bien. Pero depende. O sea, para saber eso, nomás imagínate. O sea, lo que hay que hacer es medir a 1 hora o a 1 minuto y luego promedia 10 minutos, luego promedia 6. O sea, genérate muchas series temporales para el mismo sitio y misma estampa temporal. Y entonces calcula los factores de planta. Y entonces hay que ver si son iguales o no. O sea, pero para hacerlo necesitas hacer los cálculos y para decir si la cosa está funcionando o no. Y a veces no todo mundo tiene esa información, no todo mundo graba altas frecuencias, ¿no? Si no todo mundo graba altas frecuencias, es muy difícil tener la información. Entonces, más bien, aquí la precaución es esa. Tengan cuidado cuando seleccionan la serie temporal, porque puede haber algunos detallitos, ¿no? Entonces, esto de la serie temporal va a depender más de la constancia, por así decirlo, de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, cuando hay vientos muy diferentes, dentro de 1 hora, sería mejor ocupar unos intervalos de tiempo más pequeños, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Sí. O sea, cuando quieres caracterizar entornos muy turbulentos, tiempos pequeños son los adecuados. Un aerogenerador pequeñito opera en entornos muy turbulentos. Un aerogenerador de gran capacidad opera en una región de vientos estables, ¿no? Entonces aquí, solamente para recordarlo, habíamos en algún momento pintado el espectro de potencias de Van der Hoeven. Por ahí en sus mentes debe andar por ahí esta figura, en donde tienes tiempos promedio, y aquí lo que tienes es la información o la potencia. Esta potencia no tiene nada que ver con la potencia del aerogenerador. Esta es la cantidad de información contenida. Esto es un power spectrum. Esto es la norma de la transformada de Fourier de las velocidades de viento. Esto es 1 minuto. Esto es 10 minutos. Estos son 12 horas. Y esto son 4 días. Lo que dice esta gráfica es cuánta información está contenida en el viento en función del tiempo promedio. Si tú promedias por 1 minuto, tienes mucha información contenida en la serie temporal. Si tú promedias cada 10 minutos, tienes una región de vientos estables, o sea, la dispersión es pequeñita, y esa dispersión quiere decir que son vientos estables. Esto se llama, este es el famoso spectral gap de Van der Hoeven, y esta región que está en el cuadro es la región de 10 minutos. Y luego hay unos picos, o sea, dice que si tú promedias a intervalos de tiempo más grandes, 12 horas o 4 días, encuentras otros fenómenos. 12 horas, esto es, lo voy a poner acá en Power Spectrum del viento, Wind Power Spectrum, se llama, el espectro de potencias de Van der Hoeven.
más para que no se quede sin título. Y entonces, cuando tú promedias a otros intervalos de tiempo como 12 horas o 4 días, encuentras otros fenómenos en la naturaleza. Por eso yo decía que el tiempo promedio es una especie de objetivo de un microscopio. Si tú promedias la serie temporal en 1 minuto, ves el mundo micro. Si tú promedias a 1 minuto, a 10 minutos, ves el mundo de los aerogeneradores. Y si promedias a 12 horas o 4 días, ves la escala del planeta, ¿no? El fenómeno del planeta. Entonces, en el término eólico, nosotros vivimos entre el minuto, los 10 minutos y la hora, ¿no? Puede ser. Porque todavía está en este espectro. Por eso hay la misma cantidad de información contenida en 10 minutos y en 1 hora. Por eso puede ser que se valga, ¿no? Por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, este pico es chiquito. Y entonces la información contenida se parece mucho. Por eso los factores de planta son iguales. Pero alrededor del mundo, no necesariamente. Esto es Nueva York. Y esto es el istmo. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Mi recomendación... ¿Sí? ¿Sí? Adelante. ¿No? Ok. Mi recomendación entonces es llévense este notebook, o bueno, estas notas, que todas deben de tener ya en sus 3, 4 hojitas, y vean el notebook de evaluación del recurso. El notebook de evaluación del recurso van a encontrar que todas las expresiones que estoy utilizando están ahí, todas, y en la misma estructura. Solamente va a haber por ahí alguna confusión, ¿no? Algo que no estoy presentando es cuando hago el ajuste de la función de densidad de probabilidad. Cuando yo esté platicando en esos notebooks, o Diego, depende del que tomen, lo que van a ver para el cálculo de la energía anual producida, lo que van a ver son los arreglos, ¿no? En donde lo que van a tener es una columna de probabilidades. Esa va a ser la única diferencia. Entonces, ves la columna de velocidades, de probabilidades, la curva de potencia y demás, ¿no? Eso es lo único que va a ser diferente, pero este concepto, en el momento que ustedes estaban haciendo los cálculos la sesión pasada, lo vi que lo tenían más claro, por eso no lo abordé. El de las promediadas, el uso directo de los datos, no lo veía tan claro. Entonces, la invitación es revísenlo. Aquí ya están todas las notas. Hay un conjunto ya de ejercicios en donde hacemos exactamente lo mismo. Calcular factores de planta a partir de potencias nominales, calcular energía no producida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues si no tuvieran más dudas o comentarios, aquí la dejo. Muchas gracias. Tengan muy buen fin de semana. Nos vemos a la que sigue.